Vivimos tiempos difíciles en los que el arte está siendo víctima de ataques de diversos tipos, ataques que vienen desde la propia institucionalidad cultural, desde la política, desde el populismo, desde el mercantilismo, desde la criticocracia, desde el conservadurismo, etc. ¿Qué es un performance? Es una acción en libertad, es una situación estética desinteresada pero informada y comprometida. Al contrario de lo que suele decirse, un performance no es una obra de arte, no pretende serlo. Su motivación es el arte por el arte, su fin es el performance por el performance. Lo estético, la catarsis, no necesariamente son arte. El performance no es arte contemporáneo, el performance no es institucionalidad, el performance no es complacencia, el performance no es gusto, el performance es experimentación y en este sentido no es y nunca ha sido vanguardia. El origen del performance es el ritual, tiene una base ancestral que pasa por los primeros ritos tribales, por las celebraciones dionisíacas y por diversos géneros que hasta hoy siguen en desarrollo. Es un fluir constante de formas expresivas en las que el cuerpo es objeto y sujeto fundamental. El performance toma distancia de la comercialización del arte y es por ello que no convive con institucionalidad alguna. Cualquier artista que participa de las convocatorias institucionales para hacer performance estará haciendo cualquier cosa menos performance. Además, estará contribuyendo a la supervivencia de esa institucionalidad. El performance hoy no es el mismo de los años 60. El performance hoy no son las acciones Dada, futuristas o surrealistas. El performance no es arte conceptual. El performance no es y nunca ha sido una herencia europea. Como he dicho, el origen del performance está en los ritos tribales y es una forma expresiva ancestral. El arte de performance es una reacción contra la crítica de arte mediocre, contra la curatoría, contra la institucionalidad cultural en general y contra la prevalencia de una línea estética centrada en formas tradicionales, tales como el teatro, la danza, la ópera, entre otras. El performance es una expresión escénica en el sentido de que cualquier acción humana puede adquirir en determinado momento un carácter escénico. El fenómeno performance no ha sido comprendido en toda su amplitud. Es verdad, han habido atisbos de comentario que por allí o por allá han surgido, pero en general no existe una comprensión real del fenómeno. Se lo ve siempre como una herencia de las vanguardias europeas. Esto último debe ser rechazado con total fuerza y radicalidad, ya que lo ocurrido en Europa no es un reflejo de lo que ocurre en el mundo. El opacamiento del performance como forma expresiva, es decir, el dejar de lado, el desconocer a quienes hemos trabajado en este campo del arte a lo largo de los años y también a quienes actualmente realizan su trabajo de manera seria y comprometida, es algo que podemos ver y notar en diversos hechos que se han ido dando últimamente. Pero esto no es nuevo, viene ocurriendo desde hace largo tiempo y son muchos los responsables. Quizá esto se deba a que en una sociedad hundida en el desencanto sea mejor opacar a los artistas, pues estos son un síntoma de lo que ocurre en la sociedad. Es decir, son quienes muestran abiertamente las realidades más crudas de personas, instituciones, estados y gobiernos, sin importar su ideología o accionar político. En el ámbito de la institucionalidad cultural, priman la mediocridad, el compadrazgo y la burocracia. Estas rigen las entidades culturales. El performance no comulga con estos comportamientos. Si bien en el mundo han surgido artistas que han sido aceptados por la institucionalidad de los grandes centros culturales, debemos decir y afirmar que el arte de performance no es una tendencia transitoria, tal como se pretende insinuar. Tampoco es charlatanería, tal como se pretende mostrar, y tampoco es hacer cualquier cosa, tal como se ha intentado sugerir. El arte de performance no es simple improvisación. Este manifiesto busca hacer saber al mundo nuestra postura respecto de las instituciones culturales y la mercantilización del arte, que vemos ocurre principalmente en los grandes centros artísticos y que se ha ido replicando en los círculos del arte en Latinoamérica. Vemos como preocupante este fenómeno y es por ello que protestamos contra todo intento de apropiación del discurso performance
que podría conducir al eclipsamiento o desaparición de esta forma expresiva. La institucionalidad cultural es nuestro mayor enemigo. Aunque existen hoy artistas del performance inmersos en la institucionalidad cultural o que han manejado su reconocimiento en el entorno institucional, ya sea total o parcialmente, y no fuera de él, es un hecho incontrastable que esta forma expresiva es antiinstitucional y por lo tanto es una forma expresiva alejada de la burocracia cultural y de toda manipulación mediática, ideológica, económica y política. Las viejas estructuras del poder en el arte se están desmoronando, pero han ido surgiendo nuevas estructuras que tienen como finalidad dar una matriz actualizada a dicha vieja institucionalidad. Quieren para ello reinstalar en el arte formas renovadas de crítica y de manipulación del objeto artístico e incluso del artista mismo, por ejemplo, transformándolo en un mero producto de intercambio comercial, o por otro lado, integrando en el quehacer institucional formas de arte no institucionales. El arte de performance no puede enmarcarse en el infernal círculo de la demanda capitalista y por lo tanto no puede ser parte del engranaje comercial que a tal sistema va encadenado. No es por ello, y sin embargo el performance, una ideología de izquierdas que propugne el igualitarismo, lo social o que esté a favor de la politiquería. El performance no tiene precio, no se vende, no es un producto comercial, su carácter transitorio es muestra de ello. No puede ser sostenida por ninguna institucionalidad más allá de la que el propio artista pueda darle, si es así su deseo. Las formas tradicionales del arte institucional siguen manteniendo su vigencia, pero sobreviven fundamentalmente porque son dependientes del sistema de intercambio institucional basado en un código lingüístico creado para promoverlas, valorarlas, sostenerlas y difundirlas mediante concursos, salones de arte, bienales, encuentros, talleres, publicaciones y muchas otras herramientas típicas del aparataje especulativo cultural. Creemos que la lucha del performance en contra de aquel cretinismo intelectualoide característico de las burocracias tradicionales, en contra de esta nueva institucionalidad y de la burocracia institucional cultural, promotora de lo contemporáneo, es una forma de reacción de quienes hemos decidido enfrentar al enemigo del burocratismo cultural, el neosocialismo, el capitalismo salvaje y, en fin, toda forma de poder ideológico y político cuyo objetivo sea la apropiación del discurso performance o del discurso artístico en general, con fines especulativos, sean estos de tipo comercial, ideológico o político. Una posición dogmática de la cultura ha sido aceptada así sin más en diversos lugares del mundo. Se ha inscrito al performance como una forma institucional, o se han vendido obras que no son obras, generando así valores exorbitantes para objetos sin valor. Es así que se ha dado un gran empuje al desarrollo de una disposición sectaria de la cultura que ha arrastrado paralelamente la aceptación bautismal de ideologías peligrosas para el arte. Esto además del mercantilismo y de la existencia de una crítica complaciente y mediocre. Arthur Danto introdujo al performance en la institucionalidad cultural y se encargó así de darle un terrible golpe. El arte de performance en Latinoamérica tiene varias fuentes, no siempre están entrelazadas. Sin embargo, es posible trazar un hilo conductor del performance en este lugar del mundo. Eso sí, existe una línea de quienes prefieren asociarlo a las vanguardias europeas, dejando de lado el origen propio del performance en Latinoamérica, al ser este un sistema de códigos irremediablemente enlazado a las tradiciones mestizas, indígenas, religiosas, ritualísticas, que poco o nada tienen que ver con las vanguardias europeas. Este manifiesto convoca a todos quienes creen en la independencia del arte en general y del arte del performance en particular como medio de acción para sacar a flote las fallas del sistema cultural institucional actual y del sistema ideológico y político que a este va ligado hoy, tanto en Latinoamérica como en el mundo. Vivimos tiempos difíciles, tiempos en los que la propaganda, el uso indiscriminado de los medios de comunicación ejercen una influencia radical y en muchos casos brutal. El arte en general y el arte de performance en particular están siendo afectadas por este influjo y es por ello
que es justamente desde el arte en general y desde el arte de performance en particular que podemos sacar a la luz estos abusos, exponerlos y, de ser posible, destruirlos con el trazo intelectual creativo de todo artista que se vea consciente de los hechos actuales y de las verdaderas posibilidades del arte como tal hoy en día. En los momentos actuales es necesario tomar una posición clara respecto del acontecer cultural en el mundo. De no hacerlo, seremos cómplices de aquello que no pudimos evitar. El performance es la herramienta, el artista es el medio, el lenguaje es el instrumento. La palabra arte ha sido históricamente manipulada. Es una palabra que no admite una definición concreta, dejando así sin piso a todos quienes tratan de una u otra manera de construir un sólido edificio conceptual que englobe, encierre el concepto arte. Esta intención de definición surge de la necesidad de mantener y dar soporte a la institucionalidad cultural. El arte de performance implica, contiene y denota un desplazamiento de la palabra arte, de este significante al cual se le ha buscado incansablemente un sentido, y es por ello que rechaza la institucionalidad cultural y sus medios. Un espectro recorre Latinoamérica, el espectro del arte de performance. Todas las instituciones se han visto en la necesidad de enfrentarlo, de delimitarlo y de absorberlo. Pero este espectro es más poderoso que cualquier institucionalidad, porque existe no en base a lo que las burocracias culturales han construido o intentado construir, porque es en esencia lo que toda sociedad enferma no quiere ver: su verdad.